¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan. Este es su programa El Salvador Today, una vez más llegando hasta ustedes gracias a las virtudes del internet y por supuesto los dispositivos de su elección. Este día hemos querido atender un poco el tema y el temor principalmente que se ha generado alrededor de todo el tema del coronavirus, porque se trata de una situación, de una enfermedad que es básicamente nueva y que por lo mismo tiende a generar mucha información inventada, podemos decirlo fácilmente, genera información tal vez mal interpretada, no necesariamente con una mala intención, pero sí tiende también a darse todo este tipo de difusión de la noticia, de la información que viene generando también situaciones que pueden, digamos, salirse del control de las autoridades, y es necesario también entender que ante cualquier situación de este tipo, situación de emergencia, es necesario estar bien informado y mantener la calma. Para poder comprender mejor de qué se trata el coronavirus, hemos invitado este día nada más y nada menos que al doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, a quien le doy la más cordial bienvenida, doctor. Muy amable y gracias por aceptar la invitación. No, sucede que, y antes que nada, un gusto estar con ustedes acá. Muchas gracias. Ustedes representan la expresión clara del fenómeno de la revolución de las comunicaciones, de la red, ¿verdad? Claro. Ya hoy es imposible tener algo completamente tapado, ya que este medio no puede ser fácilmente ocultado. Y también se puede llegar a muchas personas que no leen periódicos, no ven programas de televisión. Y entonces el propósito es formar opinión y ayudar a esclarecer situaciones y que puedan tomar decisiones en base a criterios técnicos. Criterios técnicos, correcto, bien informado. Muchísimas gracias, doctor. Quiero recordar también que este primer segmento de la entrevista es una fina cortesía de Megablock. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí, búsquelos en Megablock. Están ubicados en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño a Quesaltepeque, en San Juan Opico, La Libertad, donde será un placer atenderle. Además, su sitio web www.megablock.com.sb. Doctor, de nuevo las gracias por haber venido, las gracias por aceptarnos la invitación. Yo creo que lo más importante que tenemos que tener claros todos, ¿verdad? No solamente el personal especializado, obviamente, es qué es el coronavirus, porque yo y aquí puedo confesarlo, ¿no? Hace también algún tiempo reporteando, recuerdo que hay que saber hacer primero una distinción entre qué es un virus, qué es una bacteria, porque se comportan de formas diferentes, tienen sintomatología diferente estas situaciones. ¿Por qué no nos explica usted, por favor? Sí, son la diferencia, hay varias diferencias entre bacterias y virus, por ejemplo, y hongos y parásitos y otras cosas, pero fundamentalmente hablemos de la diferencia entre virus y bacterias. La primera es el tamaño, ¿no? Las bacterias son organismos, microorganismos muchísimo más complejos que un virus. De hecho, los virus son las partículas vivas, bueno, eran más pequeñas hasta que se descubrió los prions o priones que causan otras enfermedades, pero son, por mucho tiempo, se consideraron los organismos vivos más primitivos, dada la escasez de estructuras que poseen y que los conforman. Ya las bacterias son organismos mucho más complejos, poseen estructuras internas con organelas y una serie de circunstancias que los hacen ser completamente diferentes, y diferencias tales como que los antibióticos no tienen nada que hacer con virus,
no van a afectar virus, son para bacterias. Algunas veces los virus van a hacer con que bacterias se hagan presentes al atacar los sistemas de defensa que mantienen a las bacterias alejadas. Tal es el caso de la influenza, el virus de la influenza, que suele complicarse con neumonía bacteriana, aunque el virus mismo en sí, como es el caso de lo que hoy vamos a discutir, puede causar neumonía, pero también abre la puerta para que se inserten bacterias en la cabeza, una que se denomina neumococo. Pero entonces hay diferencias enormes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el coronavirus? Entonces los virus van a agruparse, a catalogarse en familias, serotipos, una serie de situaciones. Entonces hay un grupo denominado coronavirus que tiene obviamente otras cosas un poco más complejas, que tiene que ver, se divide alfa, beta, gamma, se divide en grupos. O sea, no es solamente una variante. Una variante, pero que realmente para todos los fines prácticos, los coronavirus son un grupo de virus que poseen ciertas características en común y algunas pequeñas variantes que los van a definir, sobre todo genéticas, que van a hacer que podamos diferenciarlos. Así, ¿y por qué se llama coronavirus? Porque cuando usted ve una fotografía por microscopía electrónica, sobresalen unas partículas que parecen pequeños clavitos, ¿sí?, que recuerdan la forma de una corona. Entonces, de ahí viene el nombre de coronavirus. A lo largo de los años se han identificado una gran cantidad, cerca de 48 tipos diferentes, de los cuales 7 han sido asociados a enfermedad humana. Inicialmente se describieron en animales. Sabemos que son virus, esta familia de virus son característicos de especies animales, varias especies, especies de mamíferos, a la cabeza los murciélagos, ¿verdad? Y felinos, y perros, y gatos, felinos, ¿verdad? Cerdos, y también en reptiles, a la cabeza las serpientes. Entonces, ahí se descubrieron como causantes de enfermedades animales por muchos años. Posteriormente se les relacionó con ciertos cuadros respiratorios que nosotros llamamos resfriado o catarro común, que es causado por varios virus diferentes. Uno de ellos son los coronavirus. Y no se había descrito nada de esto hasta el año 2002, cuando surge aquella enfermedad que se denominaba como síndrome agudo respiratorio, o SARS, ¿verdad? Sí. Y fue la primera vez que se describe un coronavirus causando enfermedad letal en el ser humano. Y luego, esa era entonces la primera enfermedad grave. A ver, este coronavirus, entiendo entonces, no es lo que ha causado la emergencia que tenemos ahora, es una variante nueva. Debemos entenderla como una mutación. ¿Qué es lo que la distingue principalmente? Usted me dice que eran ¿cuántas? ¿47? ¿Me está 48 especies diferentes. ¿Qué es lo que hace diferente a esta de las otras? Hay ciertos componentes genéticos, ciertamente, que son los que le permiten, y estaba comentando, hay otra segunda enfermedad grave que en 2012 se describió y que se denomina el síndrome respiratorio del Oriente Medio, o MERS en inglés, que causa una neumonía grave también, que es altamente contagiosa y que causó una alarma y todavía anda circulando por ahí. Y esta es la tercera enfermedad grave. Y entonces el virus posee una conformación genética diferente en algunos aspectos a los otros virus, y en este momento es un poco temprano como para poder definir que se trata de una mutación de los otros. Es un miembro más de la nuevo, por eso se denomina coronavirus nuevo 2019. Sí, oficialmente así se llama, según el Comité de Taxonomía de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué es respecto de esta nueva línea o especie que genera la emergencia? ¿Qué es lo que obliga a las autoridades, principalmente en China primero y luego en los demás países, a tomar medidas ya como cuarentena, aislamientos y todo? Bien, esta situación se va a generar a partir de la emergencia o del surgimiento de un agente biológico, sea este virus, bacteria, hongo, parásito,
que reúne las condiciones para ser catalogado como dentro de un grupo que se llama patógenos especiales. Primero, que causa una enfermedad altamente contagiosa. Segundo, que es un agente no conocido antes de esta situación. Tercero, que produce una enfermedad que genera mucho miedo y que puede causar pánico, si no, sí, correcto, ¿verdad? Y luego que circula internacionalmente. Entonces, un patógeno especial que puede desencadenar una enfermedad que puede llegar a convertirse en una pandemia, ¿verdad? Como la que ya estamos, ¿verdad?, viviendo. El asunto es que es un fenómeno nuevo esta enfermedad, que es descrita inicialmente, o sea, se reconoce su existencia al 31 de diciembre recién pasado. Antes de eso no se conocía dicha enfermedad, pero algo había estado pasando en Wuhan, región de Hubei, provincia de Hubei en China, desde unos meses atrás, y que oficialmente es reconocida el 31 de diciembre como enfermedad. Entonces las autoridades chinas hablan de una enfermedad cuyo agente es un misterio, pero cuya manifestación más grave es una forma de neumonía muy severa. El día 7 de enero, pues hoy es 30, hace 31, hace 24 días, se identifica plenamente y se detallan sus características genéticas y se define que es un virus no conocido hasta el momento. Entonces ahí es donde todavía estamos conociendo muchas situaciones, ¿verdad?, de este virus. Existe, como usted lo decía, precisamente asociado a esta enfermedad un factor de miedo, ¿no? Todos los que, bueno, eso es una situación que no entendemos, una cosa que no entendemos, casi que es natural o normal en el humano, enfrentar estas situaciones así medio desconocidas con miedo, ¿no? Pero, ¿qué determina la posibilidad o la facultad de los humanos, de la sociedad en este momento, de detener este tipo del avance de este tipo de enfermedad? Estamos, obviamente es difícil evaluar lo que hacen otros países, ¿no? Pero en El Salvador, digamos, por ejemplo, se pueden establecer barreras efectivas para evitar la llegada de este tipo de enfermedades. A ver, en el caso, nadie en ninguna parte del mundo, y eso es lo que motivó ayer a la Organización Mundial de la Salud a decretar emergencia a nivel mundial. Correcto. No está en las manos de nadie detener la circulación de este virus por el mundo entero y la llegada a las fronteras, porque se está moviendo con los seres humanos. Entonces, detrás de la movilidad humana hay una serie de situaciones extremadamente complejas, sí, ¿verdad? Porque la situación es que se originó, el foco es Wuhan y luego se extendió a toda China, y sabemos que con motivo de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en China, que es la festividad más importante de ellos, que dura aproximadamente 3 semanas y genera la mayor migración humana interna conocida en el mundo, cerca de 5 millones de ciudadanos chinos salieron del territorio continental a diversos lugares en el mundo, por razones de vacaciones, ¿no? Sí. Y ustedes verán que la mayor parte de casos que han sido detectados en el mundo entero son personas que por vacaciones han llegado ahí. Claro, hay casos diferentes, como la situación en Alemania, pero el punto es que nadie está en capacidad de evitar la llegada a las fronteras. Es complejo, como usted va, hay 1,5 millones de posibilidades de conexiones que hacen de decenas de miles de vuelos en el día que hacen que la movilidad humana, como le decía, sea compleja. Entonces no es posible, a menos que se detuviera el mundo, obviamente, ¿verdad? No es práctico pensarlo. Nadie en el mundo está en capacidad de tener la llegada, el que alguien portando el virus o con enfermedad por el virus, que son dos cosas diferentes, llegue a las fronteras de cada país. No se puede, y eso lo hemos visto ahora, en que cada día aparece un nuevo país, ¿verdad? Y en compleja. El asunto es
que si tenemos la capacidad de evitar la entrada, no la llegada, sino la entrada al territorio nacional del virus, y que pueda manifestarse como un brote, porque la situación es que es un virus altamente contagioso, y agravando con ciertas situaciones que se han demostrado, como por ejemplo que un paciente que es asintomático, que está en periodo de incubación de la enfermedad, ya está expeliendo virus, ya es contagiante, infectante, y entonces eso significa el virus viaja por el aire. Sí, es por el aire y por transmisión respiratoria y también por contacto directo, ¿verdad? Entonces, yo hasta el día de ayer seguí insistiendo que el mayor énfasis debe hacerse en contener la entrada del virus. Y yo creo que si se toman las medidas apropiadas, sí se puede detener. Sin embargo, pues ayer ya vivimos una situación eso quería hablar que todavía está en estudio. En discusión, en estudio. Ayer se generó mucha expectativa alrededor de esto, pues nosotros como medios, prácticamente todos los medios del país estuvieron pendientes de lo que ocurrió anoche, y bueno, vimos al viceministro de Salud decirnos que no había coronavirus, no había ni siquiera un caso sospechoso. ¿Qué fue exactamente o qué información de usted de lo que se vivió ayer en realidad? Se trató de una paciente del sexo femenino, pues que ingresó al país procedente de China, parece el día 15 de este mes, y que no está claro en qué momento después de su llegada comienza a tener síntomas de la situación que la obligan a ir. Fíjate, parece que primero fue a un hospital público y después consultó en un hospital privado, y después de un tiempo, no sabemos cuánto tiempo estuvo ingresado en el hospital privado, alguien decidió preguntarle si tenía lo que se llama nexo epidemiológico, y ahí cuando ella contó que recién acaba de estar en China, entonces se encendió la alarma y fue que se llamó al equipo. ¿Cuáles son los síntomas y tal vez qué fue lo que despertó esa alarma? ¿Solo la sospecha de un cuadro personal respiratorio más el nexo epidemiológico? Un cuadro respiratorio que es totalmente inespecífico. Nadie puede decir todos los síntomas que se listan, y el día de ayer, de forma interesante, ya se publica un primer artículo basado en la descripción de los primeros 95 pacientes que llegaron al hospital principal de la ciudad de Wuhan, donde están siendo atendidos. Entonces el equipo de colegas chinos hizo una revisión de 95 pacientes y publicó sus hallazgos en relación a cómo llegaron, cómo fueron tratados, la evolución que tuvieron, las características que tenían demográficas como sexo, edad, y dan algunas conclusiones de lo que pudieron determinar. Es algo realmente estamos viendo cosas totalmente inusuales. Antes teníamos que esperar meses y meses para tener estas descripciones, que son de gran valor porque nos ayudan a entender y a manejar mejor los problemas. Entonces ahí lo que logramos entender es que las 3 manifestaciones en esta primera cohorte de pacientes más frecuentemente presentadas por los pacientes fueron fiebre, tos y dificultad para respirar. Inicialmente los pacientes presentan tos y malestar general, un poco de fatiga, luego aparece la fiebre y va evolucionando hasta que el paciente tiene dificultades para respirar. De ahí pueden o no aparecer otra serie de molestias, ¿verdad? Quisiera que me ayudara un poco también con este tema de los síntomas, porque si los síntomas se parecen mucho a la gripe, digamos, uno tal vez puede incluso comprar esas medicinas que venden en las tiendas, ni siquiera en las farmacias, que ayudan a controlar los síntomas, tal vez, o nada más. ¿Esta medicina funciona si se trata de...? No, es que es una situación diferente, mira. No vamos a partir de que la enfermedad va a circular, ¿verdad?, de tal manera que sea cualquier persona quien lo va a diagnosticar, porque eso significaría una catástrofe, ¿verdad? Una de las conclusiones a la que llegan ellos es que el 75% de los 95 de esta corte de 95 personas desarrollaron enfermedad grave y un 11% falleció. Entonces el salvadoreño no debe estar pensando en que la enfermedad se va a diseminar
porque las medidas van dirigidas a evitar eso. Entonces, si yo voy a estar pensando que tengo que estar yo identificando la bacteria, el virus, el cuadro producido por el virus, estoy partiendo de una premisa bien difícil, que el virus se va a liberar y se va a diseminar. Y entonces eso sería una situación catastrófica, y el trabajo va dirigido a evitar que eso suceda, porque no hay manera de cómo diferenciarlo clínicamente de ninguna otra cosa, sino que hasta que se hacen los exámenes especializados o que presenta un cuadro clínico de gravedad tal que uno sabe que está ante un evento de esta naturaleza. Pero generalmente la definición de un caso, el paso de una sospecha a una confirmación, es la positividad en las pruebas, ¿verdad? Pruebas especiales. Entonces no estemos pensando que yo voy a tomar, si el virus se disemina de esa manera, sería una situación compleja. Y yo creo que lo que se está haciendo ahorita es justamente trabajando para evitar que esa situación se dé. Entonces usted está pensando en que, mire, que voy a tener en esta fase de la situación, cuando no hay transmisión activa en El Salvador, y le rogamos a Dios que nunca vaya a haber, ¿verdad? Correcto. Lo que tenemos que estar pendiente es de en qué momento nos encontramos de la situación, ¿verdad? Y entonces, ahora mismo, hasta el día de ayer, no había registro de casos en el país. Y entonces lo que sucedió anoche es una situación que es sospechosa, que no hay manera de descartarla hasta que salgan las pruebas, que van a tardar no menos de una semana, porque tienen que enviarse a los Estados Unidos, porque no tenemos la capacidad nosotros de hacer. ¿Ya se estableció a ciencia cierta el origen del virus? No. Bueno, no a ciencia cierta. Hay hipótesis más o menos fundamentadas. Por ejemplo, la más aceptada y que ha tenido mayor difusión es que el virus estaba circulando en especies animales y que entró en contacto con el ser humano a través de ciertas costumbres que vienen de la cultura gastronómica que se vive en esa área del mundo, como la del consumo sobre todo de cierto tipo de serpientes, aunque ha sido el virus más corrientemente aislado en murciélagos. Entonces algunos biólogos están haciendo la relación de que las serpientes consumen murciélagos, y luego las serpientes son consumidas por seres humanos, ¿verdad? Aunque podría pasar directamente el murciélago, porque vieron ustedes, van a ver en varias cosas que los murciélagos son consumidos allá, y un plato muy apetecido por esos lugares. Pero yo siempre insisto, cuidado, porque los salvadoreños también tenemos cosas que comemos, zarigüeya, garrobo, sí, armadillo. Pero bueno, el punto es que esa es la hipótesis más aceptada. Sin embargo, deben ustedes saber que se requiere un cambio genético para que una especie de virus de un animal o de una especie afecte a otra especie, y otro cambio genético para que del humano salte a otro ser humano. Este es un virus en constante mutación y evolución. Entiendo. Quisiera compartir con usted, doctor, algunas preguntas que nos llegan. Nos mira mucha gente desde el exterior y también nos envían sus dudas. Quisiera compartirlas con usted. Nos dice desde Maryland Carlos Rodríguez: ¿está preparado El Salvador para enfrentar este virus, específicamente los hospitales? Imagino que se refiere a los hospitales públicos y evidentemente también el control en fronteras. Desde Houston, Sofía Chicas: ¿a qué velocidad se reproduciría el virus si afectara a El Salvador? Eso no termino de entender. Si me permite solo una más. Desde Los Ángeles, Laura Mendoza: ¿por qué es tan letal este virus? ¿Existen vacunas o se pueden desarrollar vacunas? Si se llegara a dar, ¿podría regresarme tiempo después? Si me llegara a dar, ¿podría regresarme tiempo después? Imagino que regresar al país se refiere. Bueno, mire, esas son las partes de las interrogantes que hay, y deseo recordarles, ya les di las fechas, 24 días hace que se identificó el virus, ¿verdad? La ciencia no progresa a una velocidad tan rápida como la que podemos ver en una serie de televisión, que en 40 minutos resuelven y salvan al mundo. La vida real es diferente, y entonces hay ciertas situaciones que son complejas. ¿Está El Salvador en capacidad? Yo he venido insistiendo a través de diferentes medios que este tema es bien delicado,
Y entonces que por eso teníamos que hacer los esfuerzos para que el virus no entrara al país, que llegara era una situación, ya la expliqué, sí, que no está en las manos de nadie. Y entonces desde 72 horas antes de ayer que fue declarado, yo venía solicitando a Salud Pública que se implementara ya la restricción de viajes desde El Salvador a China continental y que se impidiera la entrada directa, libremente de personas provenientes de China. Si viene a que funcionara mediante el sistema de cuarentenas, ¿verdad? Correcto. Es decir, si yo vengo de esos territorios, sea quien yo sea, y deseo entrar al país, o tengo necesidad de entrar al país, no puede hacerlo sin antes haber guardado una cuarentena de un mínimo de 14 días, que es el periodo de incubación que se ha definido hasta hoy, hasta más tiempo, y entonces si es necesario que entre, pero si no es necesario, no puede entrar al país, como ya está sucediendo desde ayer. Y porque lamentablemente el virus, el paciente puede venir sin presentar síntomas y no va a ser detectado con los controles que se tienen para detectar fiebre, por ejemplo, y estas cosas, que es lo que y hacer esto tan específicamente sobre China, ¿tiene algún efecto, dado que ya no está el virus presente solo en China? No, pero tiene que haber, para el punto de la restricción de viaje, tiene que haber circulación activa. Es decir, que se haya demostrado que ha habido transmisión de un ser humano a otro ser humano dentro del territorio nacional, ¿verdad? Donde esto sucedió. Entonces, en ese momento establece riesgo de comunicación, pero vamos a revisar por qué razón la OMS el día de ayer declara emergencia internacional. La primera razón, dijo el secretario general, es porque existe la posibilidad que este virus llegue hasta países con sistemas de salud débiles, ¿verdad? Okay. Entonces, que no están en capacidad de manejar esta situación. El punto es que si se presenta la situación va a haber que enfrentarla, ¿verdad? Y a veces es un poco injusto decir nadie está en capacidad, ningún sistema de salud está plenamente preparado, aunque yo sigo pensando y que no es la primera vez que estamos en esta situación. Desde 2002 con SARS, 2005 con gripe aviar, 2009 con influenza pandémica, la pandemia de influenza, 2014 con la emergencia del ébola. Entonces un sistema de salud debería tener alguna situación, alguna capacidad de respuesta, pero nuestra red hospitalaria no está en capacidad de manejar una situación de esas. Hay una situación, o mejor dicho, un patrón que siguen estas enfermedades, entiendo, todos los virus cuando se esparcen así, todas las epidemias, que siguen una curva de contagio, ¿no? ¿Verdad? A medida que se implementan todos los controles para evitar que se sigan contagiando, que se siga esparciendo la enfermedad, se produce una curva, sí, en el número de contagios. Se puede observar o podemos establecer tal vez un periodo de tiempo para esperar que empiece de hecho a reducirse ya este número de contagios nuevos del coronavirus. Eso depende porque eso, el comportamiento o historia natural de epidemiológica de una situación de esta va a depender del número de susceptibles. Entonces, si hay, ¿y qué es un susceptible? Es una persona que puede desarrollar la enfermedad. ¿Y quién puede desarrollar la enfermedad? Todo aquel que no tenga anticuerpos que lo protejan. Y estamos hablando de un agente nuevo que no se conocía, que no había circulado en la humanidad. Entonces, eventualmente, la humanidad entera es susceptible, ¿verdad? Salvo, hay un fenómeno en la naturaleza de ciertas personas que son genéticamente resistentes, siempre va a haber esa situación, ¿verdad? Pero este es un fenómeno aislado y difícil, tanto que en la práctica se dice que la susceptibilidad es universal, pues no hay nadie que no pueda padecer de eso. Entonces, la curva de aceleración del número de casos nuevos se mantiene mientras hay personas susceptibles.
cuando se detiene y comienza a bajar, cuando se acabaron todos los que iban a tener una infección ya desarrollaron la infección y crearon anticuerpos o dejaron de existir. Okay. Entonces, entonces en China ese va a ser el comportamiento, pero los tiempos y los momentos van a depender de cuándo comenzó. Entonces una cosa es lo que está sucediendo allá donde se inició a lo que va a suceder cuando comience en una zona. Entonces aquí, un nuevo brote puede ser una dinámica diferente, mientras en el lugar original ya se calmó la situación. Entonces, si ese es el comportamiento, para depender de una serie de circunstancias. Dos preguntas me quedan porque estamos por terminar, doctor. Cuando me decía usted que según los primeros 95 analizados en esto, 11% falleció. ¿Cómo se llega a esa etapa? ¿Qué clase o mejor dicho, qué es lo que produce la muerte? ¿Alguna especie de paro respiratorio? No, una infección sistémica? Una neumonía severa que característicamente abarca ambos pulmones. La neumonía no siempre abarca ambos pulmones. En este caso sí, acompañado de fallo de otros órganos, pero como riñones, hígado, cerebro. Pero el punto aquí de gran importancia, mire, son las cosas que realmente no es el momento de estar analizando eso, mi querido ciudadano quien nos esté viendo en cualquier lugar del mundo, sino que la pregunta es cómo detenemos, cómo prevenimos, cómo detenemos, porque eso me lleva a la segunda pregunta, doctor, porque quiero saber si hay, y usted me dice que tan importante es también el aspecto cultural en el control de estas enfermedades. Se lo pregunto a raíz de esto. Los salvadoreños, por una serie de factores, y yo tiendo a pensar que es principalmente por el factor económico, tenemos una actitud bien casual hacia las gripes, especialmente, o todo lo que se parezca a la gripe. Si el niño tiene, digamos, algo de moquitos o un poquito de calentura que no parece grave, igual lo mandamos a la escuela, igual vamos al trabajo, porque pues sí, hay que trabajar, ¿no? Ese es el espíritu del salvadoreño, ¿no? Principalmente trabajador. ¿Y por qué? Pues sí, esta es la parte cultural, ¿no? Se genera una cultura de parte también de las empresas, ¿no? De sancionar a la persona que no llega por una simple gripita. O sea, eso, como le digo, lo hemos vivido todos, creo yo, en más de alguna ocasión. Sin embargo, ya tenemos, ¿no?, las primeras recomendaciones de parte de las autoridades de salud y de educación, que si el niño tiene síntomas de gripe, no lo mande a la escuela. Y creo que debería aplicarse lo mismo, por ejemplo, a las personas que trabajan en altas concentraciones, al estilo de las maquilas, digamos, o los centros de llamadas, los call centers, que es lo mismo, ¿verdad? Si sienten un poquito de gripe, esas cosas, siempre van, ¿verdad? Ajá, y están en ambientes cerrados. ¿Qué debemos hacer? Sí. ¿Cómo debemos comportarnos? Qué complejos son las situaciones, porque ¿qué tal si yo tomo esa manera de pensar con la policía o el ejército? Si tiene gripe, no vaya a trabajar, ¿verdad? ¿Sabe lo que es? ¿Qué tal donde se está generando la energía eléctrica? ¿Qué tal en donde se está manejando la producción de agua? Y entonces un día el 70% de la gente no llega. De la gente no llega, que cree que puede hacer un hospital y los bomberos. Entonces esta situación es compleja y debe manejarse en base a criterios. También el punto es que ahora estamos en un periodo especial, en una situación especial, ¿verdad? Pero en el día a día también hay que tener cuidado con eso, porque ¿quién va a definir que es una gripita o una gripota? También. ¿Verdad? Y que realmente no es que amanecer sin deseo de ir a trabajar. Pero es una decisión que debe tomarse, y como hay criterios, ¿no? Hay criterios y recomendaciones. ¿Podemos establecer algunos criterios? Sí, y recordemos que en este momento no es que está ya circulando el virus, y yo con estar haciendo eso no voy a prevenir que el virus llegue. Otra cosa es cuando ya el virus está internamente. Y debo decirte una cosa bien importante. En este momento hay otras amenazas. Está en curso, estamos viviendo la temporada de influenza. La influenza ya mató muchas más personas que lo que este virus ha matado oficialmente, porque realmente, como dicen algunos, no es que las informaciones provenientes de China sean transparentes y confiables. No son reconocidos por eso esas personas, pero sí quiero decirles que
Ya en México hay 87 muertos por influenza. Y eso viene bajando en México a través de los pájaros que migran y también por viajeros. Entonces, es decir, existe una serie de cuando hay una enfermedad y cuando hay una situación como esta, obvio que la estrategia es que si alguien en los núcleos de trabajo está enfermo, pues lo mejor es que no vaya más, porque al final va a terminar puede tener la producción en una maquila esta situación. Pero se establece que como parte de la seguridad industrial que está normada y legalizada en este país, deben haber planes en ese sentido, ¿verdad? Ya ir viendo cómo se va a manejar esta situación a fin de que no afecte la producción o productividad de situaciones sensibles como lo que hemos hablado. Entonces todo es posible manejarlo a través de protocolos que ya deberían estar pensados, porque esta situación no es nueva, se nos presenta es algo que yo vengo hablando desde hace casi 20 años con las diferentes administraciones, y hasta hoy han caído en saco roto las recomendaciones. Este es un peligro latente siempre. El mundo vive bajo la amenaza permanente de pandemia. La influenza es una de ellas, que está bajo vigilancia porque tenemos varios riesgos ahí. Y hay otras situaciones. Si tú vas ahorita a Brasilia se encuentra en este momento en emergencia, no por el coronavirus, ¿verdad? Hay dengue y hay problemas de fiebre amarilla y hay una situación con un virus que causa una fiebre hemorrágica, que fue el mismo que se dio en Bolivia, que mató a muchas personas, mató personas y algunos de ellos fueron médicos. Está presente en la capital, entonces, de Brasil. Entonces hay una serie de riesgos. Confiemos en Dios que esto pronto se va a controlar, porque si no se maneja bien puede haber una situación difícil. Pero en El Salvador, creo yo, se están haciendo esfuerzos serios, ¿verdad? Para manejar esta situación. Eso es importante. Doctor, gracias por abrirnos los ojos principalmente y compartir sus conocimientos. Un gusto. Ha sido usted muy amable. Espero que más adelante, cuando ya esté controlado, podamos volver a hablar, ¿no? Para valorar la respuesta. Para valorar la respuesta, sin duda. Y para estar también más enterados, ¿no? de cómo manejarnos nosotros todos en general y contribuir a una mejor salud, ¿no? Siempre será un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Amigo y amigo internauta, quiero dar las gracias por la paciencia, por la atención, el tiempo que nos ha dedicado también para que todos podamos entender mejor de qué se trata esta situación. Gracias, por supuesto, a la experticia aquí del doctor panameño. Quiero también agradecer a los amigos de elsalvadoreño.com, Política Estéreo, Noticias Menuti y también Bitácora SB, que siempre están ahí acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerde que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.